Hola chicos, como les comenté, vamos a terminar de revisar los temas que faltaban, que en este caso es la expresión génica y su regulación. Es nada más para aclarar algunos puntos que ya habíamos mencionado, varios de ellos, pero para que quede bien establecido de lo que estábamos hablando, más aparte algunas definiciones sobre la acción o la regulación misma. Entonces, vamos a revisar esto. Bueno, el tema, lo acabamos de decir, expresión génica y su regulación. Y pues para esto tenemos que comprender precisamente que por expresión génica se entiende precisamente cualquier proceso en el cual el organismo transforma la información que tiene codificada dentro de su material genético, dentro de los ácidos nucleicos, en productos funcionales. Generalmente los productos, ya habíamos hablado, son proteínas, de las cuales tienen ciertas funciones que son obviamente necesarias para todo el cuerpo. Hablemos de enzimas, hormonas o cualquier otro tipo de receptor también podría incluirse. Incluso lipoproteínas como son las ILCs y todo lo que ya habíamos comentado la clase pasada. Y bueno, entonces, ¿cómo sabemos que se está expresando? Podemos decir que aquí, como viene en el ejemplo, el gen A, este de aquí, se está expresando si el gen A se está transcribiendo para forma de ARN mensajero. Si ese ARN mensajero entonces está siendo traducido para una proteína, o si esas proteínas están correctamente plegadas y están siendo utilizadas por la misma célula. En general, bueno, las células son extremadamente selectivas sobre los genes que están regulando, justo como se los comenta aquí. Entonces, no es que el material genético se esté expresando en todo momento, es por eso que es necesario que los genes se regulen para que en un momento estén encendidos unos, en otro momento estén apagados, estén disminuidos o estén sobreexpresados. Ya hemos comentado de situaciones en las cuales se da esos casos, precisamente. La razón por la que se produce, se manda una señalización precisamente para que se expresen más, es por demanda, básicamente. La misma demanda causa una señalización para que estos puedan ser expresados o se produzca el mensajero, ese mensajero sea traducido y la proteína sea utilizada o procesada correctamente. Para poder regular todo esto existen diferentes etapas y mismo estos puntos ya los habíamos comentado algunos de ellos, pero vamos a tomar digamos los puntos en general de regulación. Tenemos el punto de control transcripcional. También entremos en el procesamiento del mismo RNA, es decir, los procesos de maduración que se dan en este mensajero. El hecho del transporte, si recuerdan, había un punto importante aquí donde si no madurábamos correctamente no podía pasar de núcleo a citosol. Tenemos también, por ejemplo, los puntos de control durante la traducción y la misma degradación, por ejemplo, del RNA mensajero es otro punto de control, más aparte la actividad de la proteína. Todos estos son puntos de control donde podemos regular la expresión de cierta manera. Vamos a hablar un poco de estos puntos en general. Los más importantes que podemos tomar en cuenta son el punto de control transcripcional y el procesamiento del RNA, lo que en sí se conoce o habíamos mencionado como regulación transcripcional. ¿Sí? Vamos viendo entonces algunos de estos ejemplos. Como control transcripcional, ya los hemos mencionado, los repetimos, es el hecho de que se esté produciendo el mensajero. Esto muchas veces se da por la misma RNA polimerasa, o que al momento de transcribirse precisamente este se encuentre madurado correctamente o al tiempo que se necesita. Para control traduccional, tenemos que existen varias proteínas que pueden afectar la velocidad de la traducción. Habíamos visto la traducción como intervienen varias proteínas para poderse dar el conjunto donde el ribosoma, y el segmento mayor y menor llegan, se juntan y empieza todo lo que es el proceso de la traducción.
Entonces, todas estas proteínas tienen la manera de poder regularlo. Si recuerdan que había ciertos factores que precisamente aceleraban el proceso, que decíamos se pueden unir por sí solas, pero en este caso estos factores ayudaban a que se diera de manera más rápida. Las enzimas también pueden afectar la vida útil de la transcripción del ARN mensajero, es decir, si está siendo degradado el mensajero, se toma como parte del control transcripcional en este caso, que son las RNasas que habíamos comentado. Y cuando hablamos de controles post-traduccionales, la proteína, traducida en este caso, puede modificarse, fosforilarse, lo que puede cambiar la forma o la conformación tridimensional de esta y afecta su actividad. Entonces, esos son puntos importantes. Pero también tenemos que saber cuáles son los tipos de expresiones que se dan. En general, la podemos dividir de estas dos maneras. Hay una expresión constitutiva, aquí se los dice. Esta expresión constitutiva indica que se está expresando igualmente en todo momento. Estos genes en situaciones experimentales, es decir, laboratorios, investigaciones y demás, se utilizan como base para conocer los niveles de expresión de otros genes. ¿Por qué? Porque son genes que sabemos que se están expresando constantemente y de cierta manera. Entonces a partir de ahí podemos tomarlo como un punto de corte o de control para nosotros conocer los niveles de expresión de otros. Pero entonces es importante que ubiquemos que existen este tipo de genes que se expresan de manera constitutiva. También existen muchos otros genes, de hecho la gran mayoría, que están regulados para poder ser inducidos o reprimidos. ¿Cómo sucede? Como habíamos comentado, básicamente bajo estímulo. El estímulo muchas veces es la demanda o la necesidad del mismo. Un sobreestímulo puede llegar a saturar el sistema, lo que desactiva, en este caso, muchas veces la expresión. Algo así como lo que se da en ciertas situaciones patológicas. La síntesis en este caso de la insulina podría ser un ejemplo de esto. Ahora, en cuanto a los mecanismos, bueno, existen diferentes mecanismos para poder regular esta expresión, de los cuales son necesarios que saber cuál es cada uno y manejarlos, más que nada los que se dan para nosotros en el área, los que se dan de manera natural. ¿Por qué? Porque si hay regulaciones externas manejables, digamos, porque incluso todo nuestro entorno va a dictar ciertos estímulos en nuestros genes. No es que nos modifique, pero provoca ciertas reacciones en nuestro cuerpo. Cuando digo de estímulos externos ya más fuertes, se podría referir a la terapia génica o lo que es la idea para nosotros, la nutrigenética y nutrigenómica aplicada, como es el hecho de los ejemplos que hemos revisado, donde precisamente ciertos alimentos causan una reacción en el cuerpo que puede favorecer al tratamiento de ciertas enfermedades o el mismo tratamiento nutricional, control de peso, estado de ánimo, muchas cosas. Ahora, como sabemos, la gran mayoría de las células poseen toda nuestra información genética. Y cuando digo la gran mayoría de células poseen toda la información genética es porque son células que tienen ADN. No todas las células lo tienen. Pero las células que tienen ADN pues tienen toda nuestra información genética. Entonces, ¿qué es lo que realiza o causa el hecho de que ciertas células se produzcan o se diferencien de cierta manera? Recuerden que las células vienen de una célula madre pluripotencial, es decir, que tienen la capacidad de convertirse o diferenciarse en diferentes estirpes celulares. Esto se da básicamente a partir de lo que comúnmente conocemos como células madre y que incluso en nuestra edad adulta tenemos algunas de estas células madre pero en mucho menor cantidad y no tan
se podría decir potentes, como las que encontraríamos en un neonato o en un feto producto en este caso. ¿Qué es lo que causa que las células, digamos, ahorita del páncreas se vuelvan células de páncreas y las del hígado se vuelvan células de hígado? Bueno, esto es base a los estímulos externos que se dan en el medio. Y cuando digo estímulos externos en el medio me refiero al medio celular. El entorno genera un medio en el cual diferentes sustancias químicas, proteínas, pH incluso, moléculas, van a generar una reacción dentro de esta célula pluripotencial que va a ayudar a que empiece a adquirir las características de la estirpe celular deseada. Esto, digamos, es la base de lo que fue el boom durante un tiempo del tratamiento de las células madre, donde decían, tus células están dañadas, déjate ponemos células madre y entonces se repara. Tiene una razón y tiene cierta validez esto, sin embargo, tiene muchas implicaciones éticas, además de que no es tan sencillo como lo hicieron ver en muchos casos, pero tiene un gran potencial como para tratamiento terapéutico. El hecho de entonces de que estemos utilizando o se activen ciertos genes va a depender de los estímulos que esté recibiendo la célula a partir de su entorno. Entonces, a partir de esos estímulos va a causar una reacción donde la célula producirá o se expresará genes que puedan ayudarla a diferenciarse de cierta manera y a producir ciertas características morfológicas dentro de la célula. Esta regulación que tiene la célula es una regulación muy precisa y oportuna, capaz precisamente de activar y desactivar genes, y esto es por las mismas señalizaciones que se dan. Entonces tenemos que en general le permite tres diferentes o principales más bien tipos de respuesta, que va a poder sobrevivir en entornos cambiantes por este complejo, aunque casi siempre precisamente se mantiene en un medio estable donde precisamente adquieren sus características. Tienen la capacidad, por ejemplo, de la diferenciación y cooperación de unas a otras, es decir, se comunican. De ahí viene lo que somos organismos multicelulares. Además de que esto va a afectar obviamente también la velocidad de la transcripción. Los estímulos ayudan a que se modifique la expresión, que es lo que hablábamos. En específico menciona la transcripción, porque de ahí precisamente parte el hecho de lo que habíamos visto sobre los factores transcripcionales y cómo estos llegan a afectar precisamente la velocidad con la que se están dando la expresión de estos mensajeros. Ahora, algo muy importante es que todos estos compuestos, todas estas sustancias que llegan a partir del medio externo celular para poder estar dando esa señalización a la célula de que ésta se puede expresar, nos va a llevar a tres tipos de regulación por acción. Es decir, esta, la que es la regulación positiva, la regulación negativa y la regulación doble negativa. Es algo así como lo que vieron en bioquímica con los ligandos y receptores, ¿sí? Es algo similar. Y al momento de esta regulación causa algún tipo de respuesta también diferente. Por ejemplo, la regulación positiva, en este caso quiere decir que está promoviendo o inicia, incrementa de manera cuantitativa lo que es la tasa de regulación de la expresión, dándonos más mensajero. Se le conoce entonces como una regulación positiva, un activador. En este caso muchas veces son precisamente sustancias que se unen a las regiones potenciadoras o enhancer que habíamos visto. Ahora, una regulación negativa. Bueno,
Si la positiva incrementaba la expresión, la negativa, por defecto, nos va a estar diciendo que disminuye esta expresión o puede llegar incluso a desactivar. Entonces, generalmente, esta regulación se da cuando sustancias reaccionan con áreas silenciadoras. Recuerden que también tenemos áreas silenciadoras. ¿Cómo hacen esto? Bueno, simplemente con el hecho de que se unan a ciertas áreas, una o esa área precisamente causa una disminución en la factibilidad de la expresión, o es un bloqueo de un punto de unión, por lo cual no se puede dar. Y también encontramos, en tercer lugar, la regulación doble negativa. Cuando decimos doble negativa, aplica lo mismo que las reglas de lógica o de gramática y en matemáticas. Doble negativo, positivo. Quiere decir que se está negando al negador, valga la redundancia, o también conocido como desrepresión. Había algo que lo estaba negando. Entonces llega un siguiente compuesto que niega al que está negando, por lo tanto, nos da un efecto positivo y aumenta la tasa de expresión. Básicamente entonces tenemos que la regulación positiva aumenta al igual que la doble negativa. También tenemos entonces a la regulación negativa, la cual va a disminuir. Estas son las tres tipos de regulaciones por acción. Y son muy importantes que los comprendan, sobre todo porque tienen una base teórica, química y farmacológica que funciona con muchos compuestos, ¿sí? Entonces, conocer estos es sumamente importante. Cuando se regulan, vienen ahora las respuestas, ¿sí? Si dijimos en este anterior, me voy a regresar para recordárselos, que aumenta. Ok, aumentó. ¿Qué pasa? Después de eso, ¿qué va a pasar? Disminuye. Ok, disminuye. ¿Por cuánto tiempo? ¿Se va a mantener? ¿Qué sucede? La respuesta de estas acciones viene precisamente en los tipos de respuesta temporal que están aquí. Los tipos de respuesta, básicamente tenemos tres también. Entonces hay tres tipos de regulación por acción y tres tipos de respuestas. Tenemos la respuesta tipo A. En esta precisamente encontramos un pico, ¿sí? Vean la gráfica ahorita de momento. En esta gráfica tenemos en este axis precisamente la cantidad o la expresión génica. Es decir, podemos llevarlo como al mensajero. No es 100% siempre que vaya a ser el mensajero, porque recordemos que expresión abarca varios niveles, pero podemos llevarlo ahorita a mensajero para que sea más fácil de entender. La línea inferior entonces, o este axis inferior, hablamos del tiempo. Al momento que existe un estímulo en la respuesta tipo A, vamos a encontrar picos de expresión, donde entonces está el nivel normal, hay estímulo y aumenta. Se pierde el estímulo, disminuye. Hay estímulo, aumenta. Entonces, esta respuesta tipo A se va a caracterizar por el aumento de la tasa de expresión. Es una regulación positiva. Pero en la respuesta tipo A, algo muy importante hay aquí, que es dependiente de la presencia continua de la señal. Es decir, lo que causó la señal tiene que mantenerse para que se mantenga elevado el estímulo. No se mantiene, entonces vuelve a bajar. ¿Qué puede causar este estímulo? La concentración intracelular de ciertos nutrientes, hormonas, factores de crecimiento, varias cosas como esta. Lo mismo, estos son aspectos básicos químicos, farmacológicos que aplican para diferentes sucesos fisiológicos. Entonces es mejor que los conozcan, tanto el tipo de regulación como los tipos de respuesta. Por eso pongan atención a esta parte y revisen bien la información. Ahora, veamos la respuesta B. En la respuesta B tiene una respuesta temporal, una señal reguladora.
En este caso, el incremento se supone mayor, pero además tiene un efecto muy particular. Es un pico más agudo, es decir, el efecto no dura mucho. Además de que una vez realizado este efecto en esta respuesta, hay un periodo de recuperación antes de que se pueda volver a dar este efecto. Quiere decir que hay una desensibilización a este estímulo. Sigue siendo una, digamos, regulación positiva porque hay un aumento al igual que la anterior. Pero a diferencia de la anterior, este estímulo no puede ser continuo. ¿Por qué no puede ser continuo? Porque necesita un periodo de recuperación que tenemos aquí. Esto es porque el receptor o donde se une para que se diera esta respuesta se llega a desensibilizar, y para que se vuelva a sensibilizar y pueda captar o realizar nuevamente este efecto, es necesario que pase un tiempo y se recupere. Este es un tipo de respuesta que sucede seguido en muchos receptores. Muy bien. Y la siguiente es la respuesta tipo C. En la respuesta tipo C, esta es una respuesta mantenida o constante. En la respuesta tipo C volvemos a la gráfica. Recuerden que todas las gráficas están hablando de niveles de expresión y tiempo. Y en este caso, por ejemplo, podemos encontrar que en la respuesta tipo C hay la presencia del estímulo, y a partir de la presencia del estímulo aumenta y se mantiene. Y se mantiene de manera indefinida. ¿Qué es lo que puede causar este tipo de respuesta? Bueno, principalmente son alteraciones irreversibles. Hay ciertos aspectos, sustancias, compuestos, ambiente que pueden modificar la respuesta. Es decir, sustancias o cualquier, en este caso materia, que pueda modificar de manera irreversible lo que es el material genético que tenemos. Y no es tan poco común como podría pensarse. ¿Por qué? Porque precisamente si pensamos en una alteración irreversible, los rayos UV en la piel pueden causar un daño irreversible sobre la misma. Entonces, eso va a causar una alteración y llega a ser hereditaria. ¿Qué más puede causar esto? Bueno, precisamente retomando el ejemplo de hace un momento, lo que es el desarrollo de la función por diferenciación de un órgano o tejido. Tenemos una célula con características pluripotenciales que posteriormente se va a diferenciar a una estirpe celular específica, donde ciertos genes ya se van a quedar activos y se mantendrán activos de manera constante. Esa es la respuesta tipo C. Casi todo lo vimos de manera positiva en estos tipos de respuestas. Mismo se puede dar, digamos, en varios aspectos de manera negativa. Ahora, lo que sí deben de recordar y no se les debe de olvidar para nada. Cuando hablamos de los puntos de control de los genes en eucariotas, ¿sí? Recuerden que nosotros somos equipo eucariotas. Tenemos precisamente esa es nuestra línea celular base. Encontramos que se encuentran los mecanismos de control genético, de reordenamiento genético, de procesamiento del RNA, empalme alternativo del RNA, transporte del RNA desde el núcleo y la regulación y estabilidad del mismo. Ahorita vamos a ver precisamente esta imagen donde nos habla de esas partes o lo que serían los niveles de regulación. Muy importante aquí nada más recordarlos de manera general para que precisamente los estén visualizando. Cuando hablamos del genoma,
del ADN, la regulación viene desde el posible empaquetamiento, la deleción o lo que sería el borrado de los genes, el reordenamiento de los mismos, pero estos llegan a ser situaciones raras. La organización del ADN o el empaquetamiento es algo común, es algo que constantemente se da y no solamente es como para controlar la expresión, es para proteger la misma información genética, cosa que ya habíamos comentado. Mismo pasa con la metilación del DNA. En este caso de las histonas es, en lugar de ser metilación, es acetilación y son los cambios, por ejemplo, de proteínas. En el caso de la transcripción, ya lo hemos hablado también, habla de precisamente todas las partes que incluyen la regulación de la expresión del mensajero, la maduración del mismo, y cuando hablamos de la expresión del mensajero, quienes tienen todo el control para esto son los factores transcripcionales. Cuando decimos de la maduración, bueno, en este caso ya empiezan a actuar otros diferentes compuestos. Ahora, también está el hecho del posible splicing alternativo que tienen varios genes que, como habíamos visto anteriormente, se da. Es una manera de regularlo también porque cuando hay un cierto saturación de uno o de otro, o se demanda uno en específico, pues el otro se deja de producir de igual manera. No se pueden producir dos al mismo tiempo. Fuera del núcleo, tenemos que, por ejemplo, están también los controles de traslación y, bueno, traducción, perdón, es la costumbre a veces de leerlo en inglés. De traducción, donde están los controles, por ejemplo, ribosomales que habíamos visto, donde se necesitan de ciertos factores, ciertas sustancias para que favorezcan esto. Además, posterior a que ya se hace la traducción, recuerden que la proteína o el polipéptido sale como una cadena lineal. Después de eso tiene aún que obtener su forma tridimensional y diferentes más bien moléculas o sí, digámosle moléculas o dominios para que esa proteína tenga la función correcta. Entonces, a partir de eso es precisamente que se dan los diferentes controles y cómo los podemos tomar en cuenta. Esto que viene aquí es precisamente lo que les acabo de mencionar, solo que ya está en español y se los voy a mostrar nada más para que también lo vean en español, no se queden solamente con lo del inglés, aunque se me hace más dinámico, menos aburrido mostrárselos directamente en la imagen. ¿Se fijan? Es el control genómico, lo que habíamos visto, silenciamiento del DNA por lo que son de lesiones, metilaciones, lo que es el empaquetamiento. Ok, y de los factores transcripcionales es el caso de cuando hablamos de la regulación precisamente por el mensajero o la expresión del mensajero. Esto que viene aquí son precisamente, bueno, recordándoles, para que un factor transcripcional sea factor transcripcional, tiene que tener un dominio que pueda unirse al DNA para poder realizar su función de factor transcripcional. Entonces, ese dominio que se pueda unir al DNA es algo específico y muy raro de ver en compuestos. Entonces, la idea de esta es precisamente comentarles los tipos de dominio de unión al DNA que hay, donde encontramos pues básicamente estos 4 diferentes tipos de dominios de unión al DNA y son los que se ven aquí en la imagen. Sí, entonces tenemos el hélice, vuelta hélice, hélice, lazo hélice, cremallera de leucina y los dedos de zinc. Entonces, todos estos son importantes. Aquí está precisamente la razón
los dedos de zinc o esta parte de aquí, por los cuales el zinc se toma en cuenta como un micronutrimento sumamente importante y esencial para el funcionamiento correcto o la expresión correcta de genes y la prevención de ciertas alteraciones en mutaciones y cosas por el estilo. ¿Sí? Esta es la razón. Para precisamente decirles esto, les dejé nada más esta diapositiva donde se hablará en general de estos. Recordemos entonces que el zinc es lo que está cumpliendo aquí la función importante. De nuevo, estos 4 son dominios de unión al DNA. Estos dominios de unión al DNA se encuentran en factores transcripcionales. Ay, disculpen el error de dedo. A lo mejor me corrigió ahí. Pero bueno, entonces, estos son tipos de dominio de unión al DNA que se encuentran en factores transcripcionales, sin los cuales no podrían ser factores transcripcionales. La función que tenga el factor transcripcional ahora sí va a depender básicamente del qué tipo de factor estemos hablando. Y bueno, básicamente lo mismo también que mencionamos en la anterior. Algo que deben de recordar es que el punto de regulación por excelencia es la regulación de la expresión génica, sería en la regulación por transcripción. Es donde mayor hemos detectado que se da la regulación de los genes. Incluido en esta parte también. Lo mismo, son las cosas que ya veníamos en este caso en la imagen. Recuerden que aquí está precisamente el procesamiento del RNA, la maduración, el hecho de corte y empalme, las modificaciones 5' y 3'. Posterior a esto es el transporte que se da del núcleo al citoplasma, porque si no pasa del núcleo, pues simplemente no va a llegar a producirse como proteína o como péptido. Y recuerden que para eso lo que era la caperuza es sumamente importante. Sin caperuza no hay pase. La caperuza es nuestro pase de salida. Si no lo tenemos, no pasamos. Los controles traduccionales, pues los diferentes factores de la traducción que nos van a ayudar en este caso a que se dé de manera precisa y más acelerada. La traducción de las señales de expresión en este caso, recuerden que todo es señalización. Para que se dé hay un estímulo, los estímulos se dan por demanda del medio, situaciones físicas, algún tipo de señal que venga de un medio externo o incluso también interno cuando hay una saturación de ciertos compuestos, cambios de pH, muchas cosas pueden ser. En general, entonces, estas señalizaciones las podemos encontrar como que son señalizaciones singulares, múltiples, o sea, se pueden activar una o varias rutas, sino lo que pasa muy seguido en fisiología, en nuestro organismo, y lo que ha hecho muy difícil de procesar la información o de que comprendamos las cosas nosotros, es que al momento que hay una señalización, un cambio, no afecta de manera lineal todo. Es como, esto cambió, si A cambió, B también va a cambiar. Y si, ok, nada más entonces, si cambias A, cambia B. No, no sucede así. Si cambias A, cambia B, cambia C, cambia D, cambia Z, cambian todos. Entonces es una señal muy compleja. Por lo cual debemos de ir comprendiendo que al activar una hay varias, se puede activar una o varias, pero todavía no contamos con el conocimiento para conocer de manera precisa y exacta cómo es que todo se ve modificado. Estas rutas precisamente que se van a ver modificadas pueden ser de señales convergentes o divergentes.
Es decir, que hacia adentro, hacia afuera, para que lo puedan entender. De acuerdo a, ahora sí, lo que sea la señal. Y bueno, en general eso sería todo, chicos. Fue algo relativamente rápido, unos 20-25 minutos. Recuerden darle una repasada. Cualquier cosa, de todas formas, les voy a pasar la presentación para que la tengan y la puedan revisar ustedes. ¿De acuerdo? Entonces sería todo, chicos. Nos vemos. Recuerden estudiar para su examen. Hasta luego.